Entender la actualidad es clave. 92.9, La Clave me escucha. Así es, estás aquí en la 92.9, seguimos como todas las tardes conversando de temas que nos parecen relevantes, nos parece relevante también contarte que lo que acaba de escuchar es del 2005, Vida de Perra se llama el disco de los Bunkers, y en este mismo momento nos vamos a adentrar en otras conversaciones que tienen que ver con la Convención Constitucional, lo que está pasando, tú has visto por ahí y ha trascendido a la prensa lo que está ocurriendo, las votaciones en el Pleno, y para ello vamos a llevar una conversación con Danilo Herrera, quien es cientista político del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y que además está haciendo un seguimiento a la convención en su cuenta de Twitch, @DaniloHerreraD. Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿y tú? Bien, muy bien. Oye, muchas gracias por contestar nuestro llamado y estar acá para aclarar asuntos relacionados con la Convención Constitucional. Harto ha trascendido en estos días y queremos conversar contigo sobre tu punto de vista, ya que estás cubriendo permanentemente lo que va ocurriendo, lo que va pasando alrededor de la Convención. Y bueno, estas semanas se están llevando a cabo votaciones de las primeras normas en general en el Pleno de la Convención. Esto es lo que tiene que ver con los sistemas de justicia, formas de Estado, pero la llamada que te hacemos como experto en estas materias o especialista es justamente qué significa para poder entender lo que se está discutiendo, lo que se está aprobando, lo que se está rechazando. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, lo que está pasando esta semana, ayer con sistemas de justicia y hoy día, en este momento, con formas de Estado y descentralización, es la discusión en general de las normas del proyecto de nueva Constitución en el Pleno, donde los 155 convencionales discuten las normas que ya fueron aprobadas en general y en particular en las respectivas comisiones. Perfecto. Ahora bien, ha ido trascendiendo algunos temas relacionados con este contexto de votaciones porque se ha generado confusión respecto del quórum de los 2/3. Ayer nos dimos cuenta que partió un poquito más tarde la votación porque se estaba tratando de reinterpretar, o una parte de, digamos, convencionales estuvo intentando reinterpretar esto de los 2/3 a lo que finalmente se terminó zanjando. ¿Qué pasó ayer en la convención? Porque ayer fue un día histórico, ¿no, Danilo? Sí, hay que retroceder un poco. Ya, el viernes la mesa de la convención informó que todos los artículos en general se votaban por 2/3. Ya. Y durante el fin de semana, 50 convencionales intentaron modificar esta decisión. Ya. Entonces, con esa discusión, con 50 convencionales, casi un tercio de la convención, sí, intentaron presionar a la mesa para cambiar ese criterio. Pero en discusión interna de la mesa decidió continuar con que la votación de 2/3 era para general y para particular en el Pleno. Entonces, cada artículo requiere 103 votos para su aprobación en general. Perfecto. Justamente vimos el día de ayer, para meternos un poquito en estos 16 artículos que se presentaron el día de ayer, de los cuales 2 fueron rechazados y 14 fueron aprobados por amplia mayoría, ¿no? Muchos de ellos superaron estos 2/3. O sea, los 14 aprobados fueron aprobados por amplia mayoría. Hay algunos que se aprobaron por 140 votos. Y hay otros que se votaron por 107, requerían 103. Y los que se aprobaron ayer fueron sobre la función jurisdiccional, la coexistencia de un sistema nacional y con sistemas jurídicos indígenas, que esa fue una de los temas que puso la derecha como un problema. Y otras cuestiones como la garantía de acceso a la justicia. Son cuestiones bastante generales en el marco del ejercicio judicial, porque son los primeros artículos de sistemas de justicia. Claro que sí. Antes de meternos en el tema del pluralismo jurídico, déjame hacerte algunas preguntitas relacionadas con lo mismo. Lo que en términos jurídicos y respecto de la escritura, ¿no?, de la convención, y vuelvo a hacer esta pregunta porque yo sé que tú lo mencionaste al principio, una vez que estas normas han sido aprobadas,
en el Pleno quedan tal cual o vuelven a discutirse, se vuelven digamos, ¿cómo funciona, ¿no?, el sistema de votaciones? La discusión, bueno, primero hay una discusión en la comisión respectiva. Estas son las que ya pasaron esa discusión en la comisión. Cuando llegan al Pleno, se votan en general. Los 14 artículos aprobados en general ayer se van a volver a discutir en particular mañana, donde se pueden volver a ingresar indicaciones que fueron rechazadas en la discusión en la comisión. Y cada votación en particular puede ser, si algún convencional así lo requiere, votada por separado. Entonces se pueden votar numerales por separado, incisos por separado, entonces va a ser una discusión mucho más detallada, mucho más particular de cada uno de los artículos, de los 14 artículos aprobados ayer. Y los dos que se rechazaron son, se vuelven a la comisión, y la Comisión de Sistemas de Justicia, en este caso, tiene 15 días corridos para enmendar esos artículos rechazados en general para que vuelvan al Pleno. Y ahí el Pleno debería juzgar si aprueba los artículos rechazados con los cambios que hizo la Comisión o no. Claro, los artículos rechazados tienen que ver con la inamovilidad de los jueces, del sistema judicial, sí. ¿Cierto? Hay los dos artículos rechazados. El primero fue el artículo 4, que es sobre la inamovilidad de los jueces y juezas y el eventual cese de cargo al cumplir la función del mismo. Los críticos de este artículo decían que los jueces tenían fecha de vencimiento. Como que les ponían plazo al cargo de jueces y no hasta la jubilación. Y además había un problema con la edad de jubilación de los jueces, que actualmente es de 75 años, y esta propuesta lo quería bajar a 70. Y el otro artículo que fue rechazado tenía que ver sobre la ejecución de las resoluciones de la justicia, que algunos creían que podía poner en cuestión lo ejecutoriado por los jueces y por la justicia chilena. O sea que en el fondo, claro, porque mucho trasciende en redes y yo te diría que ya empezamos en unas semanas medias pantanosas, se empieza a poner difícil la prueba, ¿no? Empezamos las preguntas difíciles. Entonces, mucho más fácil confundirse y nos dimos cuenta ayer entre todos los artículos que se fueron aprobados, se habló muy poco de la mayoría de los artículos aprobados y la discusión se centró en uno, que te quiero pedir, por favor, ayuda a aclarar este punto porque hay quienes dicen que se terminó el poder jurídico, o sea, terminó la igualdad ante la ley, y mientras otros dicen, bueno, Chile está avanzando a ser un país mucho más evolucionado, como los países desarrollados que tienen población indígena, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y tiene que ver con esto del pluralismo jurídico. Por favor, ayúdanos a entender en qué va, qué significa, cómo se podría aplicar en Chile, qué experiencias hay al respecto en otras naciones, y bueno, ¿es para preocuparse, es para no preocuparse? Ayúdanos a entender esa parte. Sí, lo que se aprobó ayer en general, recordemos que esto puede cambiar durante la discusión en particular, es que el Sistema Nacional de Justicia coexistirá con los sistemas jurídicos indígenas. Ajá. Y esto pone el día a Chile con las normas del Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional sobre los pueblos indígenas o pueblos originarios. Y además reconoce la diversidad y derechos propios de estos pueblos para juzgarse. Pero el marco de dónde va a estar el límite de esta justicia, a quién les va, por ejemplo, delitos entre mapuche, ¿va a pasar por esta justicia? Delitos entre mapuche y un chileno, ¿va a pasar por esta justicia? El detalle del sistema, de los sistemas jurídicos indígenas todavía no está en discusión. Lo único que se aprobó ayer es la existencia el coexistir de un sistema nacional de justicia y sistemas jurídicos indígenas, pero no el detalle de qué va a tener este sistema jurídico indígena y cuáles van a ser sus límites. Eso todavía está en discusión en la misma Comisión de Sistemas de Justicia. Y que todavía quedan 15 días, ¿no? Para, como decías tú, para poder ahondar y especificar esta parte.
No. Los 15 días son para justificar, para hacerle cambios a los artículos rechazados ayer. Perfecto. Los artículos aprobados ayer se van a discutir mañana en particular. Okay. No creo que terminemos mañana con todos con los 14 artículos aprobados ahí en discusión particular, pero va a comenzar al menos. Esa es la idea. Claro. Y la discusión de el artículo que dice los sistemas jurídicos indígenas son, y la descripción y su forma de trabajo y todo eso, está en plena discusión en la comisión y todavía no va a llegar al pleno. Está en plena discusión y debería ser en un mes aproximadamente donde vamos a tener esas certezas. O sea, lo que está trascendiendo hoy día, porque a ver, se está incendiando Twitter, redes sociales, grupos de WhatsApp diciendo que se acabó la igualdad ante la ley, como si en el sistema actual no tuviéramos sistemas que coexisten. Te voy a hacer una pregunta adicional a lo que veníamos conversando, pero cabe de cajón, ¿no? La justicia militar, ¿cómo funciona hoy día? Claro. Esa es la lógica. Es un poco la respuesta que le han dado a los críticos del sistema jurídico indígena. Solo para la tranquilidad de los que nos están escuchando, los sistemas jurídicos indígenas existen en muchísimos países del mundo, entre ellos Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos también tiene un poco de eso, y existen otros espacios de sistemas jurídicos indígenas donde los pueblos se juzgan a sí mismos, a personas del pueblo, respetando su cosmovisión y sus tradiciones. Por ejemplo, siempre en línea con los derechos humanos. Claro. O sea, para ponerlo en contexto, ¿qué podrían juzgar entre ellos que no pudiese juzgar el sistema general que rige para todo el mundo? Cuestiones de, no sé, de su propia cultura, ¿no? ¿O no lo sabemos? No lo sabemos aún, porque el detalle de qué va a abarcar el sistema jurídico indígena todavía no está. O sea, los límites no están puestos. Los robos, los hurtos entre dos personas de los pueblos originarios, ¿va a pasar por el sistema de justicia o no? Indígena. Entre dos mapuches, por ejemplo, o entre dos, o entre personas, o entre un mapuche y un chileno. Todo eso está en discusión, en plena discusión, y no se ha definido cuándo va a entrar a juzgar el Sistema Nacional de Justicia y cuándo podría entrar a funcionar el sistema jurídico de los pueblos originarios. Perfecto, o sea, no podemos tener esta conversación hasta saber, ¿no?, exactamente cuáles van a ser los límites. Claro, lo único que se aprobó ayer fue la existencia de este sistema jurídico indígena, judicial indígena, pero nada más. Perfecto. Todo lo que va dentro de ese sistema nuevo, que va a coexistir con el nacional que todos conocemos, va a venir en la discusión de los próximos meses, en las próximas semanas, de la Comisión de Sistemas de Justicia. Esto para en orden de ayudar a la tranquilización de o la preocupación que pueda estar pasando, es muy similar quizás a lo que ocurre de repente en la Cámara de Diputados cuando se aprueba la idea de legislar sobre, pero luego se va corrigiendo esto hasta que se llega a a una cosa más concreta, ¿no? Claro. Esa es la gracia un poco del proceso que tienen las normas, de primero pasar por una comisión en general y en particular, después pasar por el pleno en general y en particular. Es un flujo que tienen las iniciativas de norma constitucional para darle mucha discusión, muchas iniciativas han recibido muchísimas indicaciones para cambiar palabras, frases, para cambiarle el sentido completo a los artículos aprobados en general. Es una discusión un poco árida, les quiero pedir disculpas a la gente que nos está escuchando, pero un poco árida, pero es un proceso que está avanzando y claro, como primera vez que llegan iniciativas al Pleno, ayer fue un día histórico, como tú decías, y esto va a seguir avanzando mucho más rápido de lo que la gente cree. En febrero, lo que queda de febrero y marzo, vamos a tener estas discusiones diariamente. Diariamente se van a aprobar
o rechazar artículos en el Pleno. Perfecto. Estamos conversando con Danilo Herrera, quien es cientista político, que se desempeña actualmente como gestor de incidencia en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, consultor en distintos asuntos públicos y además está siguiendo al detalle la Convención Constitucional en tu cuenta de Twitch. Recuérdame, es @Danilo Herrera D, ¿sí? Exacto. Y también te encontramos así en Twitter. Oye, muy aclaradora la conversación. Déjame llevarte a otra vereda de los minutos que nos quedan. Y tengo que poner el tema sobre la mesa. Convencionales de derecha en reflexión. Eso ha trascendido. Hay gente que dice, bueno, se van a retirar del proceso convencional de la redacción. ¿Qué van a hacer exactamente? Primero, ¿quiénes son? ¿Qué razones tienen o han dado para ponerse en reflexión o retirarse del proceso, restarse, digamos, de la discusión? ¿Y qué implicaría, en caso de que se concrete, para el funcionamiento de la convención? Sí, ayer convencionales de derecha vinculados a la UDI y a republicanos, una en particular, Carol Baum, pero con todos los convencionales de derecha ligados a esos partidos atrás, dijo que estaba en estado de reflexión. Pero hace una hora, la misma Carol Baum leyó una declaración donde decía que no se iba a retirar de la convención. Ya, ok. Eso es lo relevante en este momento. El proceso de reflexión, el estado de reflexión terminó hace en menos de 12 horas. Ya, o sea, reflexionó 12 horas para regresar. Es como tomar aire. Sí, y ¿cuál es su crítica? Es que no se está moderando, que fue la palabra que utilizó, no se están moderando los artículos que se están aprobando en el Pleno. Porque, claro, había una tesis de que los 2/3 en el Pleno iban a, entre comillas, moderar. Y parece que a la convencional Carol Baum no considera que están lo suficientemente moderadas las normas aprobadas. O sea, piensa que las dos más problemáticas fueron rechazadas, sobre todo el artículo que tenía que ver con la inamovilidad de los jueces. Pero ellos están más bien pensando en el sistema de justicia indígena. Ahí están sus mayores problemas. Y esa fue aprobada por 114 de 155 convencionales. ¿Sabéis que hay una amplia mayoría? Hay que decir también que hay una especie de coordinación. Uno ve todo lo que sale, digamos, en las cuentas de redes sociales de este sector. Están hablando el mismo idioma. Están, digamos, lo que están diciendo es: se acabó el poder de justicia, ya no hay igualdad ante la ley. Esa es como la bandera de lucha por estos días con ese artículo. Claro, nosotros tenemos, el proceso es un poco complejo. Yo sé, no es fácil hacerle seguimiento. Hay medios de comunicación que lo están intentando, pero como esto avanza tan rápido y es tan grande, es difícil seguirle la pista, y yo por eso le hago un llamado a que escuchemos medios serios y no nos quedemos con las fake news que aparecen en Twitter, por ejemplo, y no nos quedemos tampoco con la idea o la posición de un convencional en particular, sino que escuchemos más voces para hacernos una idea de lo que está pasando dentro de la convención. Eso está bueno. Oye, Danilo, tengo que agradecerte esta conversación. ¿Qué podemos esperar, no? Ayúdanos a entender un poco más. Yo sé que ya lo comentaste, pero hay quienes de pronto se vienen integrando recién a la conversación. Estamos conversando con Danilo Herrera, cientista político, gestor de incidencia en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Estamos hablando de los artículos aprobados en el Pleno, en la Convención, lo que está pasando en estos días. ¿Qué podemos esperar entonces para lo que va quedando esta semana y lo que viene también de cara a las próximas semanas, para poder hacernos una idea más general? Sí. Ayer se votaron los artículos en general de sistemas de justicia. Hoy día, en este momento, va a terminar de noche, hoy día también, bien tarde van a terminar la votación en general de las normas de forma de Estado y descentralización, donde se está discutiendo en este momento un Estado regional para Chile, que es más bien
una forma jurídica intermedia entre Estado unitario y Estado federal. Eso tiene que ver con el autónomas, comunas autónomas, territorios especiales, asambleas territoriales indígenas. Vamos a discutir mucho de esto hoy día. Ya. Y eso va a estar aprobado en general hoy día, o rechazado, va a ser votado. Y mañana tenemos la discusión en particular de los artículos que fueron aprobados ayer de sistemas de justicia. Ajá. Y pasado mañana vamos a tener la discusión de los artículos que serán aprobados hoy día en general. Pasado mañana vamos a discutirlo en particular. Y la próxima semana vamos a seguir discutiendo informes y articulados de otras comisiones que todavía no están definidas. Se dice que sistema político podría aparecer la próxima semana, donde vamos a hablar de unicameralismo y bicameralismo, por ejemplo, pero todavía no está definida la tabla para la próxima semana. Pero vamos a seguir discutiendo en el Pleno normas a aprobar en general. Perfecto. Para lo que nos interesa seguir lo que está ocurriendo con la convención y poder entender un poco más, vamos a tener que acostumbrarnos entonces a los trascendidos de estas discusiones que se van a ir dando la próxima semana, ¿va? De mucha discusión, muchas ideas cruzadas. Y además muchísimos temas. Ya. De diversidad de temas, porque hoy día ayer hablamos de justicia, hoy día hablamos de forma de Estado y descentralización, Estado regional. Mañana vamos a hablar de justicia de nuevo. La próxima semana quizás estemos hablando de sistema político y vamos a ir saltando de tema en tema diariamente. Es muy entretenida, muy área, perdón por eso, pero muy entretenida para el futuro del proyecto de nueva Constitución que va a ser llevado a plebiscito este año. Perfecto. Muchas gracias, Danilo, por esta conversación. Yo les recuerdo a quienes nos están escuchando que pueden seguir el seguimiento que está haciendo Danilo Herrera en su cuenta de Twitch, @DaniloHerreraD, porque ahí tenemos un punto de vista cercano y viene de mucha confianza. Gracias, Danilo, por esta conversación. Muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos aquí en la 92.9 intentando poner los temas sobre la mesa, aclarando también las posiciones que puedan existir, las dudas respecto al proceso constituyente. Parte de nuestra misión también aquí, comunicar abiertamente, independientes de todo poder en la 92.9. Vamos a una pequeña pausa, regresamos dentro de poco. Estás escuchando Es Clave por la 92.9.